Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial y afectuosa bienvenida ahora a este estudio de la palabra de Dios. Oro porque el Señor nos sea propicio por medio de su gracia, dándonos la luz de Él por medio del Espíritu Santo para comprender, entender con su mente su bendita palabra que vamos a leer y a estudiar en esta ocasión. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que usted nos da, Padre, de abrir su palabra para leerla, estudiarla, entenderla con asistencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Oh Padre Celestial, que podamos tener un tiempo muy bendecido, estudiando su palabra, entendiendo su palabra, nutriéndonos con su palabra, para que de esta manera crezcamos un poco más en nuestra santificación personal y podernos acercar un poco más a usted, conocerlo más, saber quién es usted más por medio del estudio, con entendimiento, con comprensión de su palabra. Le pido por todos los que van a oír este estudio en esta noche, que el Espíritu Santo toque sus corazones, abra sus mentes, abra sus entendimientos, para que con esa disposición de corazón puedan recibir tu palabra para beneficio, para progreso espiritual de ellos. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, quiero recordar los puntos que tratamos la semana pasada dentro de la exposición del tema general. Demos gracias a Dios por todo. 2 puntos tratamos el miércoles anterior. Debemos dar gracias a Dios por la sanidad de nuestras enfermedades. La Biblia dice que Dios es el que nos sana de todas nuestras dolencias. Por ejemplo, hablamos que Padre Celestial, usted sanó, por ejemplo, a la suegra de Pedro, que estaba postrada con alta fiebre en una cama. El Señor Jesús tocó su brazo y ella fue sanada. Y bueno, en la Biblia hay muchos casos. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, anduvo predicando y sanando a todos los enfermos, toda clase de enfermos, y fueron muchos. Así que debemos dar gracias a Dios por la sanidad que Él ha operado de nuestras dolencias en las enfermedades que hemos experimentado. En segundo lugar, hablamos que debemos dar gracias también a Dios cuando su voluntad soberana es no sanarnos. Recuerdo que hablamos sobre el profeta Eliseo, el gran profeta Eliseo, el que tomó el puesto del profeta Elías. Eliseo fue usado por Dios para obrar prodigios, portentos, milagros. Y la Biblia dice que él tuvo una enfermedad de la que finalmente murió. ¿Cuál era esa enfermedad? No sabemos. Sin embargo, aun cuando él oró y otros oraron por él,
su voluntad soberana fue no sanarlo. Y Eliseo murió de la enfermedad que padeció. Y otro caso de un hijo de Dios a quien Dios, dentro de su soberana voluntad, no lo sanó de su enfermedad, fue al apóstol Pablo. La Biblia dice que el apóstol Pablo menciona que él tuvo un mensajero de Satanás, que era un aguijón en su carne, en su cuerpo, era una enfermedad, no sabemos cuál era la enfermedad. Y la Biblia dice que Pablo oró a Dios 3 veces por que lo sane de su enfermedad. Oró la primera vez con fe y Dios le dijo no. Oró la segunda vez porque lo sane y Dios le dijo no. Oró la tercera vez porque lo sane y Dios le dijo no. Y él mismo se encarga de agradecer a Dios, de alabar a Dios por la enfermedad por la que él le había pedido 3 veces que lo sane y no lo había sanado. Así que debemos dar gracias a Dios cuando su voluntad soberana es no sanarnos de una dolencia o de una enfermedad. Bien, en esta ocasión, mis queridos hermanos y amigos, vamos a continuar exponiendo otro capítulo del tema general. Demos gracias a Dios por todo. Bien, aquí está nuestro primer punto en el estudio de hoy. Debemos dar gracias a Dios por darnos siempre cosas buenas. Escucha, debemos dar gracias a Dios por darnos siempre cosas buenas. El Señor Jesús dijo al joven rico que ninguno hay bueno sino solo Dios. Esto lo leemos en Lucas, el Evangelio según Lucas, y leemos en el capítulo 18, el Evangelio según Lucas, el capítulo 18, y leemos versículos 18 al 19. Un hombre principal, Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Así que según la respuesta del Señor a ese joven rico, es que solo hay un ser bueno, y ese ser bueno, ese ser que solamente él es bueno, es Dios. Así es. El Señor Jesús nos enseña que solo hay un ser bueno, y este ser bueno es solo Dios. Ahora, ¿por qué el único bueno que hay es Dios? ¿Por qué? Vamos a leer unos versículos. Primera carta de Juan. Sí, primera carta de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 1, primera carta de Juan 1, el capítulo 5. Primera carta de Juan 1, el versículo 5. Primera carta de Juan 1:5. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo: este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. ¿Por qué solo hay un ser que es bueno? Y este es Dios, porque Dios es luz, o sea, santidad completa y perfecta. Y en Él no hay ninguna tiniebla, no hay ningún pecado, no hay ninguna cosa
que ya podemos llamarlo malo. Él esencialmente es santo. La santidad es lo que domina el ser de Dios por toda la eternidad. Y en esta relación leamos en el libro del profeta Isaías, ¿sí? El libro del profeta Isaías, y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías 6, 1 al 3. Dice Isaías, y el 1, vamos a leer del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí la visión que tiene Isaías de Dios es que Él es santo, santo, santo. En otras palabras, es santísimo. Y por eso, porque Él es santo, santo, santísimo, es que no hay ninguna tiniebla, ningún pecado en su ser. Él es santo por toda la eternidad. Sí, mis queridos hermanos, porque en Dios no hay ninguna tinieblas o pecados. Él es santo, 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 y esto hace de Él el único ser esencialmente bueno. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el único Dios bueno que hay, nuestro Dios, da solo y siempre cosas buenas a sus hijos que amados y que se las piden. Esto lo leemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7. Mateo, el capítulo 7, y leemos versículo 9 hasta el versículo 11. Mateo 7, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Se dan cuenta? Nuestro buen Padre Celestial da solo cosas buenas a sus hijos que le piden cosas buenas. ¿Y por qué hace esto? Porque Él es bueno. Y es bueno porque es santo, santo, santo. Y por eso Él da siempre cosas buenas a sus hijos. El principio que hay aquí es que nuestro buen Padre Celestial siempre nos da a sus hijos cosas buenas que les pedimos. Qué interesante enseñanza de usted y yo tenemos en el cielo a un Padre que es bueno, y porque es esencialmente bueno, nos da siempre las cosas buenas que nosotros le pidamos. Hagámonos una pregunta aquí. ¿Qué cosas buenas, por ejemplo, Dios nos da a sus hijos que le pedimos cosas buenas? Pensemos en algunas cosas buenas. En primer lugar, porque Dios es bueno, nos da todo lo que necesitamos para nuestra vida en el cuerpo, en esta tierra.
Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Leemos la palabra de Dios. No os afanéis, dijo el Señor, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles? Versículo 31, la comida, el agua y la ropa para cubrir el cuerpo. Dice, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, la comida, el agua y la ropa para cubrir nuestros cuerpos. Así que, ¿qué cosas buenas nos da Dios, nuestro buen Padre Celestial? Que es bueno, todo lo que necesitamos para nuestra vida en el cuerpo, aquí en esta tierra, la comida, el agua y la ropa. ¿Qué otras cosas buenas Dios nos da? Porque Él es bueno. La salud, sí, la salud. Esa salud buena que usted tiene, que yo tengo, que todos tenemos, es una provisión, es una dádiva de nuestro buen Padre Celestial. Otra cosa buena que el Señor o que nuestro buen Padre Celestial nos da, porque Él es bueno, es el trabajo honesto, el trabajo honrado, mis queridos hermanos. Así que ese trabajo que ahora tiene, honesto y honrado, es una dádiva, es una gracia del Dios bueno para tu vida. Otra cosa buena que Dios nos ha dado y nos da es el hogar, la familia que tenemos. Sí, el hogar que tenemos, la familia que tenemos, los hijos que tenemos, son cosas buenas que Dios nos ha dado. Otra cosa buena que Dios nos ha dado y nos da es el aire que respiramos. No habría vida para nosotros en la tierra si no hubiera aire que respiramos y que nos da el oxígeno que necesitamos para vivir en esta tierra. Otra cosa buena que Dios nos da es una vivienda, hermano, una casa. A veces esa vivienda, esa casa no es nuestra, es una vivienda que alquilamos. Bueno, pero esa vivienda donde tú vives con tu familia es una cosa buena que el Señor te da. Pero a veces también la cosa buena que Dios te da es una casa propia de ti y de toda tu familia. Otra cosa que buena que Dios nos da son las buenas amistades. Sí, el Señor desde el huerto de Edén, su plan ha sido darnos siempre a alguien con quien compartir la vida. En el caso de Adán fue su esposa, Eva. Y el Señor nos da buenas amistades. Y de modo general, esas buenas amistades son dentro del pueblo de Dios, la iglesia de Dios, nuestros hermanos en Cristo. Usted tiene buenas amistades dentro de la iglesia, son sus amistades creyentes en Cristo Jesús. Bueno, esa es una cosa buena que Dios le ha dado en esta tierra.
Otra cosa buena que Dios nos ha dado y nos da es la profesión que tenemos. Hay distintas profesiones: medicina, abogacía, ingeniería, arquitecto, la arquitectura. Bueno, tantas buenas profesiones que hay. El Dios bueno nos ha dado una profesión, así que la profesión que tú tienes, no sé cuál sea, pero esa te la ha dado tu Padre Celestial. Qué bueno, y te ha bendecido con esa buena cosa que te ha dado la profesión. También Dios nos bendice dándonos esta cosa buena: transporte propio. Por ejemplo, un carro, ¿sí? Tú tienes un transporte propio, tienes un carro, una camioneta, un auto. Esa es una buena cosa que Dios te ha dado, no te olvides, porque Él es bueno y te ama, te ha dado un medio de movilización propio como el auto, el carro, la camioneta que tú tienes. Otra cosa buena que el Señor nos da a sus hijos es la paz y el gozo. La paz para vivir tranquilos, sin temores, sin miedos, sin turbaciones, sin angustias, sin ansiedades. Y el gozo para estar siempre gozosos, siempre alegres, aún en medio de las circunstancias adversas por las que pasemos en esta vida. Concretamente, algo muy bueno que Dios nos da a sus hijos, como usted y como yo, a sus hijos amados, es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer en Gálatas, carta a los Gálatas. Sí, vamos a leer en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al versículo 23. Gálatas 5, 22 al 23. Dice Pablo: mas el fruto del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo considero que el fruto del Espíritu Santo es la dádiva buena más que Dios nos ha dado, superior, la mejor, hermanos, porque tienen que ver con valores espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos en Cristo, en las cosas que se relacionan con nuestras vidas en lo humano, recordemos, solo Dios nos da las cosas buenas que les pedimos. Y estas cosas buenas son de acuerdo con su soberana voluntad. Vamos a leer en la palabra de Dios, en la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, y vamos a leer en el capítulo 3, versículos 21 hasta el versículo 24. Evangelio, primera carta de Juan 3, versículos 21 al 24. Dice la palabra: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces las cosas buenas que Dios nos da cuando nosotros se las pedimos son las cosas buenas que son conforme a su voluntad, que son conforme a sus mandamientos, que son conformes a su palabra. Entonces, cuando usted quiera pedirle una cosa al Señor, vea que esa cosa es buena y examínela a la luz de las Escrituras, si esa cosa buena que usted quiere que Dios le dé, está conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad soberana de Dios expresada en sus mandamientos. Y dice la palabra que si usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, nos mantenemos, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Y en esa comunión de nosotros con Dios y Dios con nosotros, vamos a poder discernir siempre las cosas buenas que Él quiere darnos, y nosotros con toda confianza se la pedimos, sabiendo que Él nos oye y nos da las cosas buenas que nosotros le pedimos. No se olviden, conforme a su voluntad expresada en sus mandamientos, que usted y yo, si los guardamos, estamos entonces haciendo la voluntad de Dios, las cosas que le agradan a Dios, y entonces vamos a estar en condiciones de pedirle cosas buenas, conforme a su voluntad, que Él nos da a cada uno de nosotros. Bien, ahora vamos a ver otra cosa por la que debemos dar gracias a Dios. Primero, debemos ser agradecidos y darle gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos da. Bien, en segundo lugar, debemos dar gracias a Dios por los talentos o capacidades naturales que Dios nos ha dado. Sí, Dios nos ha dado talentos o capacidades naturales para que funcionemos en esta tierra mientras vivimos en este mundo. De esto nos habla el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, el capítulo 25, Mateo 25, y leemos los versículos 14 hasta el versículo 15. Mateo 25, 14 al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento o el dinero de su Señor. Aquí está bien claro. Nuestro Señor, que se ha ido al cielo, nos ha dado talentos, capacidades naturales
para que funcionemos en esta tierra y en este vida adecuadamente, ¿no? Hermanos, un talento es una capacidad natural que Dios nos ha dado para funcionar en alguna actividad, en algún trabajo, mientras vivimos en esta tierra. Quiero que veamos dos ejemplos de esto que estamos hablando. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31 y leemos versículos del 1 al 5. ¿Ya? Éxodo 31 del 1 al 5. Leamos con atención este pasaje bíblico. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Miren ustedes lo que hizo Dios. Por medio del Espíritu Santo le dio talento, capacidad artística, vamos a decir, manual, ¿ya? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarles, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Qué interesante, ¿no? Bezaleel fue bendecido con Dios, dándole el talento, la capacidad artística, mis queridos hermanos, tal como leemos aquí en la palabra de Dios. Y vamos al libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y leemos en el capítulo 16. Samuel 16, 14 hasta el versículo 23. Primer libro de Samuel 16, 14 al 23. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien el arpa, ¿no? Y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl estuvo delante de él, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y le amó mucho, y lo hizo paje de armas.
Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Miren lo que dice el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y el resultado, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David le fue dado un talento natural: tocar un instrumento musical y tocarlo bien, el arpa. Ahora, ese espíritu malo de parte de Dios, según lo que he leído, se trata de un estado emocional en el que caía Saúl, un estado de depresión profunda. Por eso que cuando David tocaba el arpa, Saúl tenía alivio y estaba mejor, lo que indica que era un estado mental, emocional, la depresión que se apoderaba de la mente, de las emociones del rey Saúl. Así que aquí tenemos unos ejemplos bíblicos de esto que hace Dios: darnos talentos o capacidades naturales para que funcionemos, trabajemos o hagamos algo en esta vida mientras vivimos en esta tierra. Muy bien. ¿Qué talento o talentos naturales te ha dado Dios? Piensa un momentito. ¿Qué talento o talentos naturales te ha dado Dios como su hijo para que funciones en este mundo, para que hagas algo concreto en esta vida? ¿Qué talentos naturales te ha dado Dios? Mira que digo qué talentos o talentos, porque puede ser que el Señor te dé un talento o más de un talento. ¿Se acuerdan del caso de la parábola de los talentos? El amo dio a uno 5 talentos, al otro dio 2 talentos y al otro dio 1 talento. Y los talentos que Dios dio, o el Señor dio a sus siervos, fue conforme a la capacidad que cada uno tenía por la gracia del Señor. Así que, ¿qué talento o talento te ha dado Dios? Piénsalo un momentito. Y responde allá: a mí me ha dado este talento. Tú por acá responde: a mí me ha dado este talento. Bueno, ¿qué talentos naturales te ha dado Dios? Capacidades para funcionar en esta vida. Por ejemplo, puede ser el talento de la carpintería, la capacidad para trabajar con la madera y hacer cosas buenas. Yo conocí años atrás un hermano en la provincia de Loja, que el talento de él era trabajar con la madera, tallar, tallar con la madera o en la madera. Era ya avanzado en años y él tenía el talento de la carpintería, el talento de trabajar con la madera y hacer figuras muy interesantes. ¿A ti te ha dado el Señor el talento de la carpintería? ¿Te ha dado el Señor acaso el talento para, escúchame, el talento para tocar un instrumento musical bien? Por ejemplo, el talento que Dios te ha dado es tocar el piano, es tocar la guitarra, es tocar el bajo. Te ha dado el Señor el talento de tocar el arpa,
la trompeta, el saxofón, el violín. ¿Acaso el talento que Dios te ha dado es la capacidad para tocar un instrumento musical? ¿Acaso el Señor te ha dado el talento para la composición musical? La otra vez leí un dato biográfico de ese gran pianista y compositor que fue, llegó a ser un gran compositor musical, Mozart. Y yo leí, miren, que Mozart a los 5 años de edad, miren, a los 5 años de edad, Mozart compuso su primera sinfonía. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿El talento para la composición musical te ha dado acaso a ti Dios? ¿Acaso Dios te ha dado el talento para escribir? ¿Ah? Yo recuerdo de un estudiante de secundaria que el profesor le vaticinó un futuro brillante como escritor. Interesante, ¿no? El talento para escribir Dios te ha dado. ¿Acaso Dios te ha dado el talento para la oratoria, hermanos? Para el discurso. Dios te ha dado ese talento, esa capacidad natural para que hables en público, o también para que prediques la palabra, para que comuniques la palabra de Dios. ¿Acaso a ti te ha dado el talento para la cocina? Para cocinar bien, para ser un chef o una chef. ¿Acaso el Señor te ha dado el talento para el emprendimiento? Para comenzar una actividad, para que trabajes, para que tengas ingresos, para suplir tus necesidades. ¿Acaso Dios te ha dado el talento para inventar, para hacer inventos? La otra vez estaba viendo a unos estudiantes de aquí en nuestro país por televisión que están haciendo cosas con la inteligencia artificial, hermanos. Entonces, ¿acaso Dios te ha dado el talento para inventar cosas? ¿Acaso Dios te ha dado el talento para aprender idiomas? Hay personas que tienen una capacidad para aprender idiomas, 1, 2, 3, 4 y algunos idiomas, hermanos. Ese es el talento que Dios te ha dado para aprender idiomas. ¿Acaso el talento que Dios te ha dado es para los negocios? Sí, para los negocios, para el comercio. ¿Qué cosas, qué talentos y capacidades te ha dado Dios? Tal vez no he mencionado todos los talentos factibles y posibles, pero cualquiera que sea el talento y capacidad que tú tienes, recuerda que ese Dios te ha dado ese talento. Ahora, hay algunas cosas, hermanos, que debemos tener presente en cuanto al talento o talentos que Dios nos ha dado. Por favor, Mateo capítulo 25, Mateo 25. Mateo 25, leamos 14
otra vez al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿ya? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Primera cosa que debemos tener presente, hermanos, que el talento o talentos que Dios nos ha dado debemos usar. Significa que tú tienes que poner a trabajar ese talento. Si el talento es de tocar un instrumento musical, tienes que practicar el instrumento. Tienes que ponerte a trabajar practicando el talento para tocar un instrumento dado. Entonces, esa es la primera cosa que debemos tener presente, que el talento o talentos que Dios nos ha dado debemos usarlos, debemos ponerlo en práctica, mis queridos hermanos, y que solo cuando nosotros ponemos a practicar el talento que Dios nos ha dado, la capacidad que Dios nos ha dado, entonces ese talento va a aumentarse, va a desarrollarse, va a multiplicarse, mis queridos hermanos. Hablo en lo personal. Yo creo que una capacidad que Dios me ha dado es el asunto de hacer sermones. Sí. Y ha llegado un momento dado que por la gracia de Dios y por haber usado este talento por muchos años, en este momento en que yo me encuentro, lo digo con humildad delante de Dios, hacer un sermón, un estudio bíblico, se me facilita tremendamente. ¿Por qué? Porque el talento que Dios me ha dado en este contexto, lo he usado, lo he practicado a lo largo de mi vida hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el talento que Dios te ha dado? Úsalo, ponlo en práctica, para que ese talento se desarrolle, aumente, para la honra y la gloria de Dios. En Éxodo 31, vamos otra vez a Éxodo 31. Éxodo 31, hermanos, leemos en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de la Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedra, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Noten el versículo: y lo he llenado a Bezaleel del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el talento o la capacidad que Dios nos ha dado, que tenemos, Dios nos lo ha dado, mis queridos hermanos. Sí, el talento que tú tienes, la capacidad natural para trabajar y funcionar en esta vida, en cosas de la vida, no te olvides, te ha venido por la vía de la gracia de Dios. Dios te ha dado ese talento, Dios te ha dado esa capacidad. Y no te enorgullezcas por ello, sino honra a Dios
adóralo a Dios, alábalo a Dios, porque ha sido bueno al darte el talento que tienes. Otra cosa que debemos tener presente en cuanto al talentos, es que el talento o talentos nos ha venido de Dios. Dios nos lo ha dado, no te olvides nunca de eso. Otra cosa que debemos tener presente es que debemos servir a Dios con el talento que Él nos ha dado como creyentes en Cristo Jesús. Mateo 25, otra vez leamos Mateo 25. Mateo 25, 16 al versículo 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, miren, otra cosa que debemos tener presente es que debemos servir a Dios con el talento que Él nos ha dado. Ahora, ¿cómo servimos a Dios con el talento o talento que Él nos ha dado? ¿Cómo servimos a Dios? Bueno, por ejemplo, usando el talentos. Sí. Usando el talento o talentos. Y tratándose de cristiano, usando el talento o talentos, mis queridos hermanos, en función de la iglesia. Si tienes el talento de tocar un instrumento musical, úsalo en la iglesia. Así tú estás sirviendo a Dios con el talentos que Dios te ha dado, usándolos. Tú y yo servimos a Dios con el talento o talento que Él nos ha dado, usando, escuchen, el talento que Dios nos ha dado en el nombre del Señor y como para el Señor. Vamos a leer esto en Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El capítulo 3, Colosenses, el capítulo 3, versículos 17 y 23. Colosenses 3, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, servimos a Dios con el talento que nos ha dado, usando el talento en el nombre del Señor y como para el Señor. Ya lo he dicho otras veces. Hacer todo en el nombre del Señor es esto, hacer todo como el Señor lo haría. ¿Y cómo el Señor lo haría? El Señor lo haría bien, con elevada excelencia, mis queridos hermanos. Y usamos el talento bien, y haciéndolo bien, como que el que va a disfrutar, a beneficiarse del talento mío, es el mismo Señor que me ha dado ese talento. Así que tú sirves a Dios usando el talento en el nombre del Señor y como para el Señor, haciendo bien las cosas con el talento, con excelencia que Dios te ha dado, y como que el Señor sea quien va a beneficiarse de ello. Nosotros servimos con nuestro talento o talentos a Dios
usando el talento para beneficiar la causa de la extensión del Evangelio y de la iglesia del Señor. ¿Para qué usó su talento dado por Dios Bezaleel, hijo de Uri? Para hacer todo lo que tenía que ver con la construcción, el embellecimiento, vamos a decir, del tabernáculo, el primer templo que se hizo para Dios. Sí, Bezaleel usó su talento para la construcción del templo, del tabernáculo y para todas las cosas bellas que se necesitaban en esta casa de Dios. El Nuevo Testamento nos habla de unas mujeres que acompañaban en su ministerio al Señor Jesús y le servían de sus bienes. El talento de ellos era el dinero, el negocio posiblemente, y lo usaron para la extensión del reino de Dios, para sostener el ministerio del Señor Jesús. El dinero, un talento que Dios ha dado, o le dio a esas mujeres, lo usaron para sostener el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Hermano, da gracias gozosas a Dios por el talento que Él te ha dado. Úsalo para extender la causa del Evangelio en el mundo y beneficiar a la iglesia del Señor Jesucristo. Así es, hermanos en Cristo, debemos dar gracias a Dios por darnos siempre cosas buenas. Él es el único bueno que hay. Por esto, Él solo da cosas buenas a sus hijos amados que le piden cosas buenas, que son conforme a su buena voluntad, a su soberana voluntad. Hermanos en Cristo, demos gracias a Dios por el talento o por los talentos o capacidades naturales que Dios nos ha dado, a fin de que funcionemos en las cosas correctas de esta vida, en el mundo en el cual nosotros vivimos. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, por la bondad manifiesta a nuestro favor, dándonos siempre cosas buenas y proveyéndonos de talentos o capacidades naturales para funcionar en cosas que tienen que ver con este mundo, con la vida nuestra en esta tierra. Amén. Amén. Señor y buen Padre Celestial, de veras, te damos gracias. Sí, te damos gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros, dándonos siempre las cosas buenas, conforme a tu voluntad, que nosotros requerimos y necesitamos en esta tierra para nuestro buen vivir, Señor. Te damos gracias por el talento que tú nos has dado, oh Padre Celestial. Que tengamos presente que el talento que tú nos has dado viene de ti por medio del Espíritu Santo. Padre Celestial, para que lo usemos, ese talento, en bien del reino de Dios en esta tierra y en bien de la iglesia de Cristo que está aquí en esta tierra. Gracias, Padre. Muchas gracias por ser bueno con nosotros, dándonos cosas buenas y dándonos talentos o capacidades naturales para hacer cosas bien hechas con el talento que tú nos has dado. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, si el Señor lo permite, el próximo domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana, estaremos en el lugar físico donde nos reunimos, la iglesia del Dios viviente, para el culto al Señor. Pido a ustedes, hermanos, miembros de la iglesia del Dios viviente, que por favor
cumplan lo que dice la palabra, que no hay que dejar de congregarse como hermanos en la casa del Señor para adorar a Dios, alabar a Dios, orar a Dios, bueno, hacer tantas cosas que hacemos en el culto. Si el Señor lo permite, 10 minutos para las 11 de la mañana el próximo domingo estaremos en la casa del Señor para realizar el culto y al que lo invitamos a ustedes. Que el Señor os bendiga y nos bendiga a todos con abundante gracia, con abundante bendición. Amén.